Hola, bienvenidos a Historias que Encantan, un lugar donde las historias de superación y gestos que inspiran transforman vidas. No te lo pierdas. ¿Y si el acto más cruel de tu vida te llevara Hola, a tu única bienvenidos a salvación? Historias que Encantan, Por una un lugar estúpida donde las apuesta, historias de superación un joven y gestos que millonario inspiran debía transforman seducir vidas. a la No te vagabunda lo más pierdas. miserable que encontrara, pero nunca imaginó que la víctima escondía un secreto aterrador. Lo que comenzó como un juego para humillarla en un hotel de mala muerte, se transformó en una verdad tan impactante que lo arrastraría a un mundo de crimen y peligro que amenazaba con destruirlo todo. Él solo quería una foto para ganar una apuesta, pero lo que descubrió debajo de aquellos harapos lo cambiaría para siempre. En este video te revelaremos la increíble historia de cómo el peor de los actos se convirtió en una inesperada lucha por la justicia y el amor. Si quieres saber qué ocurrió realmente en esa habitación, suscríbete y dale like para que no te pierdas este impactante desenlace. Leo vivía en una jaula dorada, una existencia tejida con el hilo del privilegio y un tedio que se le adhería al alma como el rocío helado de la mañana. A sus 24 años, era el único heredero del vasto imperio legal forjado por su padre, Ricardo, un hombre cuya reputación en los tribunales de la metrópolis era tan sólida como el granito de las columnas que adornaban su bufete. Pero el peso de ese legado era una sombra opresiva, un traje hecho a medida que a Leo le quedaba grande y le ahogaba. Sus días se desvanecían en un bucle predecible y carente de sustancia. Almuerzos de negocios donde asentía sin comprender, escuchando conversaciones sobre litigios y fusiones que le resultaban tan ajenas como un idioma muerto. Sus noches se quemaban en bares exclusivos, donde el alcohol caro solo servía para anestesiar la sensación de vacío, rodeado de una cohorte de amigos que, como él, confundían la imprudencia con la libertad y medían su valía en la audacia de sus apuestas y la velocidad de sus autos importados. Su padre lo miraba a menudo con una decepción silenciosa, una mirada que comunicaba con más elocuencia que cualquier sermón su fracaso en moldear a su hijo a su imagen y semejanza. Aquella noche, el ambiente en el bar El Pinice, un santuario de terciopelo y madera oscura para los cachorros de la élite, era especialmente denso. Olía a whisky de Malta, a perfume francés y a la inconfundible fragancia de la arrogancia juvenil. Celebraban el cumpleaños de Marco, el más ruidoso, el más carismático y, sin duda, el más temerario del grupo. Las botellas se vaciaban con una velocidad alarmante sobre la mesa, y con cada trago, la realidad se distorsionaba, y el mundo se encogía hasta caber en la palma de sus manos trémulas. Se sentían invencibles, deidades menores capaces de torcer el destino a su antojo, por pura diversión. ¿A que no eres capaz de birlarle el reloj al viejo de la mesa 4? Desafió Marco de repente, su voz ya pastosa por el alcohol, señalando con la barbilla a un magnate de cabello plateado que cenaba solo. Apuesto mi reloj contra el tuyo, Leo, con la sangre ardiendo por el licor y espoleado por un impulso estúpido de borrar la imagen de niño mimado que sabía que proyectaba, aceptó sin pensar. El intento fue un desastre, un fracaso torpe, lento y absolutamente humillante. El anciano, un industrial retirado cuyos reflejos parecían inmunes a la edad, atrapó su muñeca con la fuerza de una tenaza de acero, justo cuando sus dedos rozaban el broche de oro. «Creo que te equivocas de mesa, jovencito», dijo el hombre con una voz gélida que cortó el murmullo del local. Leo tuvo que balbucear una disculpa incoherente, sintiendo cómo la sangre le subía al rostro, convirtiéndolo en una baliza de vergüenza. Volvió a su mesa bajo el peso de las risas ahogadas de sus amigos, un sonido que le taladraba los oídos. «Perdiste, principito», canturreó Marco, saboreando la victoria con crueldad. «Y todos aquí sabemos que una apuesta perdida se paga con una penitencia. Y esta vez, la penitencia la elijo yo». El resto del grupo se arremolinó, sus ojos brillando con una malicia depredadora. «Ska». Sugerencias volaron por el aire, cada una más degradante y absurda que la anterior.
un concurso para ver quién podía idear la humillación más elaborada. Pero fue Marco quien, con una sonrisa torcida, dictó la sentencia final. Una idea tan retorcida que silenció al resto y heló la sangre de Leo, a pesar de las llamas del alcohol en su interior. La penitencia es simple, pero requiere algo que dudo que tengas: verdaderas agallas, dijo Marco, poniéndose de pie con una solemnidad teatral que erizaba la piel. Irás al distrito olvidado, a esa cicatriz en el rostro de la ciudad donde escondemos a nuestros indeseables. Encontrarás a una mujer de la calle, una vagabunda, y quiero que elijas a la peor. ¿Me oyes? La más sucia, la más rota, la que parezca que ya no tiene alma. Un silencio denso, casi sólido, cayó sobre la mesa. Incluso los más borrachos parecieron comprender que se había cruzado una línea. No solo eso, continuó Marco, deleitándose con el horror que empezaba a dibujarse en el rostro de Leo. La seducirás, con tu encanto, con tu palabrería. La convencerás para que te acompañe a un hotel. Te acostarás con ella. Y para que no haya engaños, para que todos seamos testigos de tu hazaña, nos traerás una prueba irrefutable. Una fotografía de ella en la cama, desnuda. Leo sintió una violenta oleada de náuseas. No era una broma, era una profanación, un acto de una crueldad tan calculada que le revolvió el estómago. Buscó con la mirada a su alrededor, una súplica silenciosa, esperando que alguien, cualquiera, interviniera y dijera que aquello era una monstruosidad. Pero solo encontró expectación en los rostros de sus amigos. Era una prueba de fuego, un rito de paso en su retorcido código de honor masculino. Rechazarla no solo sería admitir la cobardía, sería un exilio social, una marca imborrable. Su orgullo, herido por la humillación del reloj y embravecido por el alcohol, libró una batalla perdida contra su conciencia, y el orgullo ganó. «Acepto», dijo, y el sonido de su propia voz le pareció el de un extraño. Intentó que sonara firme, pero notó un temblor que delataba la guerra que se libraba en su interior. La preparación fue un ritual grotesco y surrealista. Lo despojaron de su ropa de marca y lo vistieron con harapos sucios y rotos que Marco guardaba en el maletero de su auto. Restos de alguna broma pasada. El olor a humedad, a polvo y a una extraña tristeza se le pegó a la piel. Le frotaron la cara con un puñado de tierra, del arcén para apagar el brillo saludable de su piel, y enmarañaron su pelo con las manos sucias. Sus amigos reían a carcajadas, documentando la grotesca transformación con las cámaras de sus teléfonos, completamente ajenos a la tormenta de vergüenza y repulsión que se desataba en el interior de Leo. Para ellos, era el clímax de una noche legendaria. Para Leo, era el primer paso hacia el infierno. El viaje en el auto de Marco, un coupé deportivo cuyo rugido de motor se sentía obsceno y fuera de lugar, fue un descenso a otro mundo. Dejaron atrás las avenidas iluminadas y los rascacielos que arañaban el cielo y se adentraron en las arterias rotas de la ciudad. Las calles se volvieron más estrechas y agrietadas, flanqueadas por edificios decrépitas cuyas ventanas parecían cuencas vacías y oscuras. El aire mismo cambió, volviéndose más pesado, cargado con el olor a basura húmeda, a fritanga barata y a una desesperanza palpable. «Te esperaremos al otro lado de la calle», dijo Marco, deteniendo el motor frente a un hotelucho de luces de neón parpadeantes. La enseña, a la que le faltaban varias letras, prometía habitaciones por horas. «Reserva un cuarto. Nosotros pagamos, por supuesto. Tienes hasta el amanecer para traernos el trofeo». Leo bajó del auto, y el frío de la noche lo golpeó con una fuerza inesperada. O quizás era un frío que emanaba de su propio interior, un hielo que se extendía por sus venas. Vio a sus amigos reclinarse en los asientos de cuero, sus siluetas apenas visibles, como emperadores romanos esperando el sacrificio en la arena. El asco que sentía era una cosa física, una bilis amarga en la garganta. Asco por ellos, por la apuesta, pero sobre todo, un asco paralizante por sí mismo.
Cada paso que daba sobre el asfalto quebrado lo alejaba más de la persona que creía ser, hundiéndolo en un territorio moralmente devastado de su propia alma. Comenzó a caminar sin rumbo, con la mirada clavada en las grietas de la acera para no tener que enfrentarse a los ojos de nadie. El honor, pensó con una ironía que le quemaba por dentro. ¿Qué clase de honor retorcido se podía defender cometiendo la mayor de las bajezas humanas? Sus pies lo llevaron hacia el débil resplandor anaranjado de un fuego improvisado. A su alrededor, acurrucada cerca del vaho que emanaba de unas enormes tuberías de calefacción que serpenteaban por la superficie, se congregaba una pequeña comunidad de sombras. Era una escena sacada de una pesadilla postapocalíptica, un pequeño campamento de almas perdidas, un mundo fracturado dentro de otro mundo. Había hombres y mujeres de todas las edades, envueltos en mantas raídas y capas de cartón que hacían poco por protegerlos del frío. Algunos dormían un sueño pesado y ajeno a todo. Otros compartían en silencio una botella de un líquido oscuro y sospechoso. El simple hecho de respirar aquel aire era una agresión a sus sentidos, un recordatorio brutal y tangible de la fragilidad de la existencia. Tenía que elegir a alguien, cumplir la estúpida y vil promesa y huir de allí para siempre, para intentar lavar esa mancha de su conciencia. Y entonces la vio. Estaba sentada un poco apartada del grupo principal, acurrucada en un rincón oscuro formado por el ángulo de dos paredes, como si quisiera que la tierra se la tragase para hacerla invisible. A la luz temblorosa de una farola lejana, parecía una anciana, completamente encorvada sobre sí misma, con el rostro oculto por una cortina de pelo que parecía grisáceo y apelmazado por la suciedad. Había otras mujeres en el grupo, pero estaban acompañadas, formando pequeñas unidades de protección mutua. Ella estaba sola, una isla de miseria en un océano de desolación, con el corazón martilleándole en el pecho, un tambor sordo de culpa, miedo y adrenalina. Leo se dijo a sí mismo que con ella sería más fácil, que su aislamiento la haría más accesible. Se equivocaba de una forma que ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado. Aquella elección no iba a ser fácil. Iba a destrozar su mundo por completo. Se acercó lentamente, con pasos sigilosos, preparando la sarta de mentiras que había ensayado en su mente, sin tener la menor idea de que estaba caminando hacia una verdad tan cruda y tan real que lo cambiaría para siempre. El aire frío de la noche pareció solidificarse en los pulmones de Leo. Cada instinto le gritaba que diera media vuelta, que corriera de vuelta al auto de lujo y se sumergiera de nuevo en su vida artificial, olvidando aquella pesadilla. Pero la imagen de las sonrisas burlonas de sus amigos lo mantenía anclado allí, prisionero de un orgullo estúpido. Respiró hondo, el aire cargado con el olor agrio de la miseria, y caminó hacia la figura encorvada. Sus pasos, amortiguados por las suelas gastadas de los zapatos que le habían dado, sonaban extrañamente débiles en el silencio del callejón. Al acercarse, la mujer se encogió aún más, un movimiento rápido, instintivo, como el de un animal asustado. Leo se detuvo a una distancia prudencial, levantando las manos en un gesto que pretendía ser tranquilizador. «Hola», dijo, y su propia voz le sonó falsa, impostada. «No te asustes, no quiero hacerte daño». La mujer no respondió, permaneció inmóvil, una estatua de harapos en la penumbra. Leo se sentó en el suelo frío, a varios metros de ella, y se abrazó las rodillas, imitando la postura de los demás desamparados. El guión que había preparado en su mente se sentía ahora absurdo, una obra de teatro de mal gusto. «Soy nuevo en esto», comenzó, con la voz apenas por encima de un susurro. «Llevo poco tiempo en la calle. Mi familia me echó, me lo quitaron todo. Cada palabra era una mentira que le dejaba un sabor a ceniza en la boca. Encontré estas tuberías calientes y pensé en acercarme para no morir de frío». Lentamente, muy lentamente, la mujer giró la cabeza. En la oscuridad, apenas podía distinguir sus facciones, ocultas bajo una capa de suciedad y la sombra de su cabello enmarañado.
pero vio el brillo de sus ojos, fijos en él con una intensidad que lo desarmó. Hubo un largo silencio, roto solo por el zumbido distante del tráfico de la ciudad. Cuando ella habló, su voz era un murmullo ronco, quebrado por el desuso o la pena. «El frío es lo de menos», dijo, y su acento era extraño, musical y foráneo. «Te acostumbras al frío, es el hambre lo que te vuelve loco». Leo no supo qué responder. Su mentira se sentía cada vez más frágil. La mujer rebuscó en el interior de su abrigo andrajoso y sacó un pequeño bulto envuelto en una servilleta de papel. Se lo tendió. «Toma», dijo. «Me lo guardaba para mañana, pero tú lo necesitas más. Llevas cara de no haber comido en días». Leo miró el objeto. Era un bollo de pan, algo aplastado y seguramente duro, pero en ese momento le pareció el gesto más extraordinariamente generoso que había presenciado en su vida. Un torbellino de emociones lo sacudió. Vergüenza, gratitud, una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la humanidad. «No puedo aceptarlo», balbuceó, sintiéndose el ser más despreciable de la tierra. «De verdad, aún me queda algo de dinero. Pude comer algo hace unas horas». Ella retiró la mano lentamente y guardó el bollo. El gesto no pareció ofenderla, simplemente asintió. «El dinero aquí no dura», sentenció. «Aprenderás». Hablaron durante un rato, o más bien, ella hablaba y él escuchaba, demasiado avergonzado para seguir mintiendo. Le contó cosas prácticas, lecciones de supervivencia que para Leo eran como relatos de un mundo alienígena. Le explicó que los soportales de los edificios eran trampas, porque los inquilinos siempre llamaban a la policía. Le dijo que los mejores restos de comida se encontraban detrás de los restaurantes pequeños al cierre, no de las grandes cadenas. Su voz, aunque áspera, tenía una extraña cualidad calmante. No hizo preguntas sobre su pasado. En aquel mundo, el pasado era un lujo que nadie podía permitirse. «¿Y para lavarse?», preguntó Leo, recordando de pronto una parte de su vil misión. La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerla. «Llevo poco en esto, pero ya no soporto la suciedad». Una sonrisa triste, casi imperceptible, curvó sus labios agrietados. «Ah, eso», suspiró. «Eso es lo peor, mucho peor que el frío o el hambre. La falta de una ducha caliente es un tormento que no se va. Es lo que te recuerda cada segundo que ya no eres una persona. Puedes usar los baños de la estación central, si tienes suerte y el vigilante no te echa. Pero una ducha, una bañera caliente, eso es un lujo de otro mundo. Ni siquiera recuerdo la última vez». La frase quedó flotando en el aire, cargada de una nostalgia tan profunda que a Leo le dolió físicamente. Y entonces, una idea, impulsada por una mezcla tóxica de su plan original y un incipiente y confuso deseo de ayudarla, tomó forma. «Escucha», dijo, inclinándose un poco hacia ella. «Como te dije, aún me queda algo de dinero. No es mucho, pero creo que alcanza para alquilar la habitación más barata en uno de esos hoteles de por aquí». La señaló con la cabeza en dirección a la luz parpadeante. Podríamos darnos una ducha, los dos». La mujer se puso rígida al instante. Toda la calidez de su conversación se evaporó, y de nuevo fue la figura asustada y a la defensiva del principio. No me refiero a eso», se apresuró a decir Leo, el pánico coloreando su voz. «No quiero nada de ti, te lo juro. Solo una ducha caliente. Tú la usas primero, todo el tiempo que quieras. Luego, yo, nada más. Es solo que has sido amable conmigo, y no soporto la idea de que no recuerdes lo que es el agua caliente». Mintió de nuevo, pero esta vez, una parte de él deseaba desesperadamente que fuera verdad. Quería que esa fuera la única razón. Ella lo escrutó durante un larguísimo minuto. Sus ojos, increíblemente claros incluso en la penumbra, parecían buscar en el fondo de su alma, tratando de encontrar la trampa. Leo sostuvo la mirada, rezando para que viera la extraña sinceridad que ahora luchaba por salir.
Finalmente, con una lentitud infinita, asintió. El camino hacia el hotel fue un calvario. A lo lejos vio el auto de Marco. Las luces interiores se encendieron brevemente y pudo distinguir las siluetas de sus amigos, sus gestos, las risas que casi podía oír a través del cristal. Vio el destello de un flash de teléfono. Estaban documentando su conquista. Una oleada de rabia pura y helada lo recorrió, ahogando la vergüenza. Ya no le importaba ganar la apuesta. Ahora, solo quería proteger a esa mujer de las miradas de aquellos buitres. La habitación del hotel era tan sórdida como esperaba. Olía a lejía y a tristeza. Una cama con una colcha gastada, un lavabo manchado y una puerta que conducía a una ducha minúscula. La mujer miraba el cuarto como si fuera un palacio. «Ve tú primero», dijo Leo, su voz más suave de lo que pretendía. «Tómate tu tiempo». Ella asintió, sin mirarlo. Se movió hacia el centro de la habitación y con la espalda hacia él, hizo algo que lo dejó sin aliento. Se llevó las manos a la cabeza y se quitó la maraña de pelo grisáceo. No era su pelo, era una peluca. Debajo apareció una cascada de cabello largo, oscuro y espeso, aunque descuidado. Luego, se pasó las manos por la cara, frotando con fuerza, y la capa de suciedad comenzó a desprenderse, revelando la piel pálida que había debajo. Leo se quedó paralizado. No era una anciana. No era ni siquiera una mujer de mediana edad. A medida que la mugre desaparecía, surgieron los contornos de un rostro joven. Pómulos altos, una nariz delicada, unos labios que, a pesar de estar agrietados, tenían una forma hermosa. La persona que estaba frente a él no podía tener más de su edad. La mujer rota y perdida que había elegido como el blanco más fácil de su cruel juego era, en realidad, una chica joven y aterrorizada, escondida bajo la máscara más desesperada que él jamás podría haber imaginado. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. El tiempo pareció detenerse en aquella habitación sórdida y maloliente. Leo se quedó de pie, mudo, como si sus pies se hubieran soldado al suelo gastado. Su cerebro luchaba por procesar la metamorfosis que acababa de presenciar. La anciana decrépita, el peón que había elegido para su juego humillante, se había desvanecido. En su lugar, había una chica joven, con los hombros caídos por el cansancio y los ojos anchos por un miedo que parecía grabado a fuego en su alma. El plan, la apuesta, las risas de sus amigos esperando afuera. Todo se desintegró en un instante, reducido a cenizas por la cruda realidad de aquella joven. La vergüenza que había sentido antes era apenas un eco de la oleada de autodesprecio que ahora lo inundaba, tan potente y física que le costaba respirar. Ella lo miró, y en sus ojos él vio el reflejo de su propia miseria moral. Sin decir una palabra, la chica recogió la toalla raída que el hotel proporcionaba y se encerró en el pequeño cuarto de baño. El sonido del cerrojo al correrse fue como un portazo en la cara de Leo, separando no solo dos espacios, sino dos mundos. Él era el cazador, el depredador, y ella era la presa que por pura casualidad había revelado una humanidad que él no estaba preparado para enfrentar. El sonido del agua corriendo llenó el silencio. Un chorro constante y fuerte. Leo imaginó el agua caliente sobre esa piel castigada, lavando meses de suciedad, miedo y olvido. Se movió, casi de forma automática, hacia la ventana. La cortina de tela sintética estaba descorrida, y al mirar hacia abajo, vio la silueta inconfundible del auto de Marco. Las luces de los teléfonos parpadeaban de vez en cuando, como luciérnagas malévolas. Seguían allí, esperando su trofeo, divirtiéndose a su costa, completamente ajenos al drama que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Una rabia sorda y profunda subió por su pecho. Ya no eran sus amigos, eran los espectadores de su propia degradación. Con un gesto brusco y definitivo, corrió la cortina, sumiendo la habitación en una penumbra, anaranjada y bloqueando el mundo exterior. Era un acto simbólico. Había elegido su bando. El agua siguió corriendo durante lo que le pareció una eternidad. Él se sentó en el borde de la cama,
con la cabeza entre las manos, escuchando el sonido de la ducha y el latido desbocado de su propio corazón. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué podía hacer? La idea de tomar la foto que le habían pedido era ahora tan monstruosa, tan impensable, que sentía náuseas solo de recordarla. No podía simplemente dejarla allí y marcharse. Estaba atrapado, no por la apuesta, sino por el peso de su propia conciencia. Finalmente, el agua se detuvo. Hubo un silencio, seguido por el débil zumbido de un viejo secador de pelo que parecía a punto de rendirse. Leo contuvo la respiración. Unos minutos después, la puerta del baño se abrió. La chica salió envuelta en la toalla blanca del hotel. Era una toalla delgada y gastada por cientos de lavados, pero sobre su piel limpia parecía inmaculada. Su cabello negro, ahora húmedo y oscuro como la medianoche, caía sobre sus hombros. Sin la suciedad ni la peluca, su rostro se reveló en toda su delicadeza. Era asombrosamente hermosa, pero de una manera frágil, casi etérea. Parecía una ninfa de un bosque antiguo que hubiera aparecido por error en el lugar más feo del mundo. Había una tristeza profunda en su mirada, pero también una chispa de dignidad que la suciedad no había podido extinguir. Él se sintió torpe, avergonzado, un intruso en su momento de renacimiento. Se dio cuenta de que había llevado a una completa extraña a un hotel y ni siquiera sabía su nombre. «Leo», dijo él poniéndose de pie. «Me llamo Leo». Ella lo miró con sorpresa, y luego una tímida sonrisa asomó a sus labios. «Elara», respondió en voz baja. «Mi nombre es Elara». El nombre flotó entre ellos, llenando el espacio sórdido con una extraña belleza. «¿Cómo?», comenzó a preguntar Leo, pero no sabía cómo terminar la frase. «¿Cómo terminaste así? ¿Qué te pasó?». Las preguntas se agolpaban en su mente. Elara pareció entender. Se sentó en la única silla de la habitación, apretando la toalla a su alrededor como si fuera una armadura. Y entonces, con una voz tranquila pero que temblaba de vez en cuando al recordar, le contó su historia. Vino de las islas del sur, una tierra de sol y pobreza, donde los sueños eran el único capital. Una agencia de colocación en su ciudad natal le había prometido el paraíso. Un trabajo como niñera para una familia adinerada en esta metrópolis lejana, con un buen sueldo y la oportunidad de una vida mejor. Le encantaban los niños, y la promesa era demasiado tentadora para rechazarla. Invirtió todos sus ahorros y los de su familia en el viaje, pero el paraíso se convirtió en infierno en el momento en que aterrizó. En el aeropuerto, unos hombres que decían ser de la agencia la recogieron. Le quitaron el pasaporte para tramitar los papeles y la llevaron a un apartamento destartalado. Allí, la verdad se reveló con una brutalidad demoledora. No había ninguna familia, ningún niño. Le explicaron cuáles serían sus verdaderas funciones. La iban a poner a trabajar en la carretera. «Me asignaron a un hombre», continuó Elara, con la mirada perdida en un punto de la pared. Él se quedaba a un lado, vigilando, para que no hiciera ninguna estupidez, para que no escapara. Su voz se quebró, pero yo no iba a hacerlo. No iba a rendirme así. No iba a vender. Lo único que me quedaba. Aprovechó un momento de distracción. Durante el paso ruidoso de Mendo de Senta, varios camiones seguidos. Sin que nadie se diera cuenta, corrió y se aferró a los bajos de uno de los vehículos. Fue un escape desesperado, un milagro de adrenalina y terror. El camión la llevó lejos, dejándola en una zona industrial que no conocía. Estaba sola, sin documentos, sin dinero, sin conocer la ciudad ni a una sola alma. Tenía demasiado miedo de ir a la comisaría. Los hombres que la capturaron le habían advertido, riéndose, que tenían acuerdos con la policía, que nadie la creería, que la deportarían o algo peor. El terror la paralizó. La única opción era desaparecer. En los contenedores de basura encontró ropa vieja y la peluca grotesca. Se convirtió en una anciana invisible. Era la única forma de sobrevivir, de proteger su cabello, su rostro, de alejar a los depredadores. La gente no ve a los viejos y sucios,
dijo con una tristeza infinita. Te vuelves invisible. Leo escuchaba, y cada palabra de Elara era un golpe en su conciencia. La crueldad calculada de su apuesta. Palidecía hasta volverse insignificante frente al horror sistemático que ella había sufrido. Él había querido jugar a ser un monstruo por una noche. Ella había luchado contra monstruos reales cada día para seguir con vida. El plan de la foto, la humillación, todo se había convertido en un veneno en sus venas. Ya no se trataba de ganar o perder una apuesta. Se trataba de la abrumadora responsabilidad que sentía por esa chica. La había encontrado por las razones más viles, pero ahora que la había encontrado, no podía abandonarla. En el silencio que siguió a su relato, Leo tomó una decisión. No sabía cómo, pero iba a ayudarla. Iba a sacarla de ese infierno. Era lo mínimo que podía hacer para empezar a pagar la deuda que acababa de contraer con su propia alma. El silencio en la habitación era denso, cargado con el peso de la confesión de Elara. Leo la miraba, y por primera vez en su vida, sentía el peso aplastante de la responsabilidad. La ropa andrajosa y sucia de ella yacía en un rincón, como los restos de un naufragio, el testimonio de la vida de la que acababa de emerger. Su propia ropa de vagabundo de imitación le quemaba la piel. «No puedes volver a la calle», dijo Leo, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. «No lo permitiré». Se levantó, sacó de su bolsillo la cartera que había escondido, un objeto de cuero fino que parecía una obscenidad en aquel entorno. Sacó un fajo de billetes. «Espérame aquí. No abras la puerta a nadie. Voy a conseguirte algo de ropa». Bajó las escaleras de 2 en 2, ignorando la mirada curiosa del recepcionista nocturno. Le dio una cantidad de dinero que hizo que los ojos del hombre se abrieran de par en par y le pidió que encontrara una tienda abierta 24 horas y comprara lo más sencillo que viera. Un chándal, zapatillas, ropa interior. Algo limpio, algo nuevo. Cuando volvió a la habitación, Elara seguía en la misma silla, inmóvil. Le dejó la bolsa con la ropa sin decir palabra y luego se alejó para darle privacidad. Mientras ella se cambiaba en el baño, Leo cogió su teléfono. Sus dedos temblaban mientras buscaba el número. Solo había una persona que podía ayudarlo a navegar por aquel desastre. La misma persona a la que más temía decepcionar. Su padre. Marcó. Ricardo contestó al segundo tono, su voz clara y autoritaria incluso a través de la línea. «Leo, ¿sabes qué hora es?» «Papá, necesito tu ayuda», dijo Leo, y el sonido de su propia voz rota lo sorprendió. «He hecho algo terrible, algo increíblemente estúpido». Y entonces se lo contó todo. Con una honestidad brutal y descarnada, confesó la humillación del bar, la apuesta cruel y arrogante, el viaje al distrito olvidado. No se ahorró ningún detalle sórdido. Luego, con la voz temblando de una emoción distinta, le contó la historia de Elara. Le habló de la peluca, de la mentira, de la agencia de trabajo falsa, de la carretera, del camión. Al otro lado de la línea, el silencio de su padre era más aterrador que cualquier grito. Cuando Leo terminó, la primera respuesta de Ricardo fue gélida, cortante como el filo de un bisturí. La decepción en su voz era un golpe físico. «Has deshonrado nuestro nombre con la estupidez de un niño malcriado, Leo. Has jugado con la vida de una persona como si fuera uno de tus videojuegos». «Lo sé», susurró Leo, aceptando cada palabra. «Lo sé, papá, pero ahora no se trata de mí, se trata de ella. Está aquí, está aterrorizada. Le quitaron sus documentos, la amenazaron, no tiene a nadie». Hubo una pausa. Leo pudo oír a su padre respirar hondo, el sonido de un hombre forzando a la calma a su furia. El padre decepcionado estaba dando paso al abogado. «No os mováis de ahí», ordenó Ricardo finalmente. «No hables con nadie. Manda la dirección. Voy para allá». La espera fue una tortura. Cuando Ricardo llegó, no lo hizo solo. Venía acompañado de un hombre de aspecto serio que Leo nunca había visto. Su padre no le dirigió más que una mirada gélida antes de centrar toda su atención en Elara, que se había encogido en la
silla, visiblemente intimidada por la presencia imponente de aquellos hombres. Pero Ricardo le habló con una suavidad y un respeto que Leo raramente le había visto usar. Le aseguró que estaba a salvo, que la ayudarían y que creían en su historia. Esa misma noche la sacaron de la ciudad. El plan de Ricardo fue rápido y preciso. La casa de campo de la familia, un refugio aislado a varias horas de la metrópolis, sería su santuario. Era el único lugar donde podía estar completamente segura mientras él empezaba a mover los hilos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El proceso legal era una pesadilla lenta y burocrática. Ricardo, con una tenacidad implacable, empezó a buscar aliados dentro del sistema, policías y fiscales en los que se pudiera confiar, consciente de que la corrupción de la que hablaba Elara era una amenaza real. El mayor obstáculo, sin embargo, era el miedo de la propia Elara. Estaba paralizada por el terror de que los traficantes la encontraran y se vengaran. Se negaba a presentar una denuncia formal. «No puedo», le decía a Leo durante las frecuentes visitas que él le hacía a la casa de campo. «Me encontrarán. Son gente mala. Acabarán conmigo. Si no haces nada, encontrarán a otras chicas como tú», le respondió Leo un día, repitiendo las palabras que su padre le había dicho, palabras que ahora él creía con todo su ser. Chicas que vienen con los mismos sueños. Las seguirán engañando y destruyendo. Tú puedes detenerlos, Elara. Tú tienes el poder de acabar con esto. Fue esa idea, la de salvar a otras, lo que finalmente le dio el coraje que necesitaba. Con la promesa de Ricardo de que la protegerían con todos sus recursos, accedió a cooperar. Durante ese tiempo, Leo cambió. El chico arrogante y vacío se desvaneció, reemplazado por un hombre joven y serio, consumido por un propósito. Cada fin de semana, conducía hasta la casa de campo. Le llevaba libros, música, cualquier cosa que pudiera devolverle un trozo del mundo que le habían robado. Paseaban por el jardín donde la madre de Leo, una mujer de corazón cálido, le había enseñado a Elara a cuidar de las flores. Hablaban durante horas. Él aprendió sobre su isla, su familia, sus sueños rotos. Ella, poco a poco, aprendió a confiar en él, a ver más allá del joven estúpido que la encontró en un callejón, y a reconocer al hombre que ahora luchaba por ella con una devoción silenciosa. Él la observaba a veces desde lejos, mientras ella cuidaba de las rosas con una delicadeza increíble, y se daba cuenta de que su apuesta no había terminado en fracaso. Había perdido mucho más que eso. Había perdido su antigua vida, su arrogancia, su ceguera, y en el proceso, sin buscarlo, estaba empezando a ganar algo infinitamente más valioso. Mientras tanto, Ricardo y su equipo trabajaban en la sombra, montando una operación encubierta para denunciar a la agencia de contratación ficticia. Habían encontrado a otra víctima dispuesta a hablar. La trampa se estaba cerrando lentamente alrededor de la banda de criminales. La justicia, que parecía un concepto abstracto y lejano, empezaba a tomar forma, pero el peligro era más real que nunca. La operación fue un éxito rotundo y silencioso. Actuando con la precisión de un cirujano, el equipo de Ricardo, en colaboración con una unidad especial de la policía, desmanteló la red de trata de personas. La agencia de contratación fue allanada, y sus responsables, aquellos hombres que le habían robado la vida a Elara y a tantas otras, fueron arrestados. Elara, desde la seguridad de la casa de campo, tuvo que pasar por el calvario de identificar a sus captores a través de fotografías. Fue un acto de una valentía inmensa, el último paso para cerrar la puerta a su pasado. Semanas después, en un sobre oficial, llegaron sus documentos recuperados. Su pasaporte, su identidad, su libertad. Era finalmente libre. Con su libertad, sin embargo, llegó una decisión inevitable. Su lugar estaba en su isla, con su familia, a la que no había visto en más de un año. El billete de avión se compró, y la fecha de partida se fijó en el calendario como una sentencia. El día del viaje
Un silencio pesado y espeso llenó el auto durante el trayecto al aeropuerto. Leo conducía, con las manos aferradas al volante, sintiendo cada kilómetro como una cuenta atrás hacia un vacío que no quería enfrentar. A su lado, Elara miraba por la ventana el paisaje que pasaba veloz, sus ojos reflejando una mezcla de anhelo por volver a casa y una tristeza que no se atrevía a nombrar. Habían superado el peligro y la injusticia, pero ahora se enfrentaban a un enemigo diferente, más sutil y quizás más doloroso: la distancia. En el bullicio del aeropuerto, caminaron lado a lado, arrastrando la pequeña maleta de Elara. Cada paso era un esfuerzo. Llegaron a la fila del control fronterizo, el último umbral entre su presente compartido y sus futuros separados. Era el final del camino. El honor, la conciencia, la justicia, todo se había cumplido. Él había reparado su error de la forma más completa posible, pero el resultado se sentía como una derrota. «Señorita, sus documentos, por favor», dijo la empleada detrás del mostrador con una voz monótona e impersonal. «¿Viajan ustedes juntos?». La pregunta flotó en el aire. Elara vaciló. Levantó la mano temblorosa, sosteniendo el pasaporte y el billete que la llevarían de vuelta a su vida. Era el momento de la verdad, el momento de decir adiós. Sus ojos se encontraron con los de Leo, y en esa mirada, él vio todo el universo de lo que estaba a punto de perder. Vio sus conversaciones en el jardín, su risa tímida, la fuerza increíble que se escondía tras su fragilidad. Vio un futuro sin ella, y le pareció tan desolado y vacío como su vida antes de conocerla. En ese instante, la conciencia, el honor y la estúpida apuesta dejaron de importar. Solo importaba ella. Justo cuando Elara iba a entregar los papeles, Leo alargó la mano y detuvo la suya en el aire. Sus dedos se cerraron sobre los de ella, firmes y seguros. «No», respondió él a la empleada, con una claridad que lo sorprendió a sí mismo. «Ella no va a ninguna parte». Giró hacia Elara, cuya mirada estaba llena de sorpresa y lágrimas incipientes. «Pero eso sí», añadió, sin soltar su mano, «estamos juntos». Con suavidad la apartó del mostrador, dejando atrás a la empleada confundida y a la fila de pasajeros. Elara lo miró, y una sonrisa radiante se abrió paso entre las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Sabía, en Minsenenatsek, ese momento, que no se iría a ninguna parte. Había huido de un infierno en este país, pero, contra todo pronóstico, también había encontrado su cielo. Cuando llegaron juntos de vuelta a la casa de campo, tomados de la mano, los padres de Leo los recibieron en la puerta con sorpresa. «¿Perdisteis el avión?», preguntó Ricardo, arqueando una ceja. Leo y Elara no paraban de sonreír. Una sonrisa cómplice y luminosa que era toda la respuesta que necesitaban. Fue la madre de Leo quien lo entendió todo. Al instante, se acercó a Elara y la abrazó con fuerza. «Ya pensé que eras tan tonto, hijo mío», dijo, mirando a Leo por encima del hombro de Elara, con los ojos brillantes de alegría. «De verdad creí que serías capaz de dejar que nuestra Elara se nos fuera». La madre lo había sabido desde hacía mucho tiempo, mientras que Leo, el tonto y ciego Leo, solo lo había comprendido en el último segundo, en el borde mismo del abismo. Pocos meses después, en una ceremonia íntima en el jardín que ella tanto había cuidado, se casaron. Y 9 meses más tarde, llegó un nuevo miembro a la familia, una niña de cabello negro como el ébano y unos sorprendentes ojos azules, herencia de algún antepasado de Leo. Una pequeña que, sin duda, crecería para ser una digna rival de la belleza serena de su madre. A veces, Leo pensaba en la ironía de todo aquello, en cómo una disputa estúpida, nacida de la arrogancia y el alcohol, pudo desviarse de su curso destructivo para convertirse en un acto de salvación. No había ganado la apuesta aquella noche, pero al perderla, lo había ganado todo. Había encontrado la redención en un callejón oscuro, el amor en el rostro de una extraña y un propósito en la defensa de la justicia. La vida, a veces, tiene formas extrañas y maravillosas de corregir el rumbo.
incluso el de las almas más perdidas. La historia de Leo y Elara nos enseña que los peores errores pueden abrir la puerta a las más grandes bendiciones, y que la verdadera redención se encuentra cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos para ver de verdad a los demás. ¿Crees que una persona puede cambiar radicalmente por las razones correctas? Si te emocionan las historias que nos recuerdan el poder de la empatía y las segundas oportunidades, te invito a unirte a nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo para no perderte ninguna. Justo aquí en pantalla, te dejo nuestro próximo relato, que seguro te encantará. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.